estamos con nuestro hermano Isaías González. Bueno, hermano Isaías, ¿nos puede explicar por qué ha venido así? Pues porque realmente a mí es un gusto andar así disfrazado. Entonces, no sé, yo así realmente me siento bien. Y dando la ocasión, pues. Dando la ocasión, estamos celebrando el Domingo Loco. Para usted, ¿qué es el Domingo Loco? ¿Qué representa? Pues realmente el Domingo Loco es algo donde yo, para mí, como una expresión así para todo, pero realmente es para venir a darle la gloria y honra a Jesús de que estamos locos por él. Estamos locos por él, exactamente. Muy bien, hermano Isaac. Bueno, Isaías, perdón. Isaías. Ya le cambia el nombre. Bueno, con su gusto. Gracias. Y aunque digan que estoy loco, te seguiré. Loco por vos, loco por decirle a todos lo que pasó. Bien, estamos con nuestro hermano Carlos Mártir. Bueno, hermano Carlos, ¿nos puede explicar por qué ha venido así? Bueno, pues es como parte del equipo de trabajo de su iglesia central. La mayoría hemos optado por venir como la vecindad del Chavo, como en este caso su servidor es el profesor Girafales. Muy bien, hermano Carlos. ¿Qué representa el Domingo Loco? Bueno, el Domingo Loco es un evento histórico y único de parte del tabernáculo y es para llamar la atención. Muchos podrán decir que critican y todo, pero a la larga el objetivo es que los nuevos vengan, se acerquen por curiosidad a los pies de Cristo, que vengan a la iglesia, escuchen palabra del Señor y que al final vengan y acepten al Señor Jesús como su Salvador personal. Amén. Entonces, recordemos, hermanos, nosotros estamos locos por Cristo. Y estamos locos por Jesucristo. Amén. Hermano Carlos, recordémosle a nuestra gente que estamos locos por Cristo.